Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más sombríos y menos conocidos de la historia del siglo XX. Mientras la atención del mundo se centraba en los frentes de batalla europeos durante la Segunda Guerra Mundial, en el lejano Oriente, un horror de proporciones inimaginables se desarrollaba en secreto. Hoy hablaremos del Escuadrón 731. Oficialmente, el Escuadrón 731 era la Unidad de Prevención de Epidemias y Purificación de Agua del Ejército de Kuantan. Con base en el distrito de Pingfang, cerca de la ciudad de Harbin, en el noreste de China, esta instalación parecía un simple centro de investigación, pero la verdad era infinitamente más siniestra. Liderada por el general Shiro Ishige, un brillante pero despiadado microbiólogo, esta unidad no buscaba salvar vidas, sino perfeccionar las formas más eficientes de quitarlas. Los prisioneros, en su mayoría chinos, pero también coreanos, mongalíes y prisioneros de guerra aliados, eran deshumanizados desde su llegada. Si les laumabau maruta, que en japonés significa troncos. Esta terminología no era casual, reflejaba cómo eran vistos por sus captores como simple material de experimentación, madera para ser cortada y quemada en el horno de la ciencia militar. Se estima que miles de hombres, mujeres y niños perdieron la vida dentro de los muros de Pingfang. ¿Qué ocurría exactamente allí? Los experimentos desafían la comprensión humana. Los científicos del Escuadrón 731 infectaban a los prisioneros con algunas de las enfermedades más letales conocidas: el antrax, el cólera, la peste bubónica y la viruela. Observaban meticulosamente el progreso de la enfermedad, registrando cada síntoma agónico para estudiar los efectos en los órganos internos. Realizaban vivisecciones, es decir, disecciones en personas vivas y plenamente conscientes, a menudo sin anestesia. Argumentaban que la anestesia podría alterar los resultados de la investigación, pero su crueldad no se detenía ahí. Para probar los límites de la resistencia humana, sometían a los prisioneros a pruebas extremas. Algunos eran encerrados en cámaras de presión hasta que sus ojos se salían de las órbitas. Otros eran congelados gradualmente para estudiar la gangrena y la hipotermia, a veces golpeando sus extremidades congeladas para ver si se rompían como el cristal. También probaban el efecto de nuevas armas, como lanzallamas y granadas, atando a los maruta a estacas en campos de prueba para medir el alcance y el daño del armamento. El propósito principal de Shiro Ishige era desarrollar armas biológicas y químicas a gran escala. La unidad criaba pulgas infectadas con la peste y las diseminaba desde aviones sobre ciudades chinas, provocando epidemias que mataron a cientos de miles de civiles. Mucho después de que terminara la guerra, fuentes de agua y alimentos también fueron contaminados deliberadamente con patógenos como el cólera y la fiebre tifoidea. El Escuadrón 731 no solo experimentaba con la muerte en su laboratorio, sino que la exportaba al mundo exterior. Cuando la guerra llegó a su fin en 1945, con la inminente llegada del ejército soviético, se dio la orden de destruir todas las pruebas. Los edificios fueron dinamitados, los equipos destruidos y los prisioneros restantes, ejecutados para silenciarlos para siempre. El personal japonés recibió pastillas de cianuro para suicidarse en caso de ser capturados, y se les ordenó llevar el secreto a la tumba. Aquí es donde la historia toma un giro aún más inquietante. Tras la rendición de Japón, en lugar de ser juzgados por crímenes de guerra como sus homólogos nazis en Nuremberg, Shiro Ishige y los principales líderes del Escuadrón 731 negociaron un acuerdo secreto con las autoridades de ocupación estadounidenses a cambio de la información detallada que habían recopilado de sus inhumanos experimentos. Recibieron inmunidad total. Estados Unidos, en plena Guerra Fría, consideró que los datos sobre guerra biológica eran demasiado valiosos como para dejarlos pasar o permitir que cayeran en manos de la Unión Soviética. Como resultado, la mayoría de los responsables del Escuadrón 731 nunca enfrentaron la justicia. Muchos de ellos, después de la guerra, se convirtieron en figuras prominentes
en la sociedad japonesa, ocupando puestos de prestigio en universidades, compañías farmacéuticas y el Ministerio de Salud. El doctor que perfeccionó las técnicas de congelación se convirtió en un exitoso empresario en el negocio de los alimentos congelados. El horror fue barrido bajo la alfombra de la geopolítica y el pragmatismo de la posguerra. Durante décadas, la historia del Escuadrón 731 fue negada por el gobierno japonés y permaneció, en gran parte, desconocida para el resto del mundo. Fue gracias a la valentía de algunos periodistas, historiadores y, sobre todo, a los testimonios de los pocos supervivientes y de algunos miembros arrepentidos de la unidad que la verdad comenzó a salir a la luz. Recordar la historia del Escuadrón 731 es doloroso, pero absolutamente necesario. Nos muestra la capacidad del ser humano para la crueldad cuando se combina la ideología, la guerra y una ciencia despojada de toda ética. Nos obliga a preguntarnos sobre la responsabilidad moral, no solo de quienes cometen los actos, sino también de quienes los encubren en nombre de intereses políticos. La historia de los Maruta es un recordatorio sombrío de que el mal no siempre lleva un uniforme reconocible y que los monstruos más grandes, a veces, visten batas de laboratorio. Es una herida abierta en la conciencia de la humanidad que no debe ser olvidada, para que nunca, jamás, permitamos que algo así vuelva a suceder. Gracias por acompañarnos en este viaje a uno de los rincones más oscuros de la historia. Si este contenido te ha parecido importante, por favor, dale a me gusta. Compártelo para que más gente conozca esta historia y suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.